Saludos en este precioso día que el Señor nos regala, día lunes, ¿verdad? Dando inicio a esta semana. Y creemos que será una semana de bendición, será una semana que pueden venir oposición, etcétera, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y cuando estamos la plena seguridad que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentor, Él es nuestra guía, Él es nuestro defensor, Él es nuestro escudo. Yo te animo en este día que este primero día de semana, lunes, ¿verdad? El domingo es el primer día de semana, pero iniciar semana laboral, póngalo todo en las manos del Señor. Yo creo firmemente que el Señor no te va a desamparar. Quizás tienes un asunto que resolver esta semana, algo, una decisión fuerte que tomar. Yo quiero animarte en este día que todo lo pongas en las manos del Señor. Y así, dicho sea de paso, quiero iniciar este cortito tema que quiero compartir contigo, pero tan poderoso sobre lo que es orando la palabra. Amén. Yo creo que, o yo soy un creyente, mejor dicho, que creo que necesitamos diariamente la dosis de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Es tan importante poder meditar en su palabra y sobre todo hacer que esa palabra sea rema en nuestro espíritu para ayudarnos a continuar en esta jornada. Dice la Biblia en la carta de los Hebreos, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Quiero leer todo el versículo, pero quiero parar ahí. La palabra es viva y eficaz. La palabra del Señor causa vida, la palabra del Señor causa fuerza, la palabra del Señor causa esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo quiero decirte en este día y recordarte o enseñarte la importancia de orar a través de la palabra del Señor. Eso es algo que sobrepasa entendimientos, sobrepasa las expectativas cuando tú y yo aprendemos a orar por la palabra. Yo creo que es una experiencia que cuando utilizamos la palabra de Dios para orar, es algo que te sacará de tu zona de comodidad y comenzarás a ver la mano de Dios como nunca. La Biblia nos dice en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, dice que con toda oración recibamos la palabra. Eso es algo tan precioso, ¿verdad? Yo creo que existen diferentes maneras, ¿verdad?, de poder practicar la oración, de poder ser guiados a través de la oración, la meditación, ¿verdad? Y yo creo que muchas de ellas son provechosas. Dios nos ha dado una boca para clamar, para abrir nuestros labios, para clamar al Dios Todopoderoso, ¿verdad? La Biblia nos dice que clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Pero quiero decirte en este día que cada oración que tú y yo hagamos, cada petición que tengamos delante del Señor, ¿verdad? Él las escucha. Pero hay un método, una fórmula que yo he encontrado, que quizás tú ya la sabías, ya la escuchabas, de poder orar por medio de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla por su palabra y ponemos esa palabra en práctica en nuestras vidas por medio de la oración, yo te puedo asegurar que Él nos va a llevar al lugar correcto. Amén. Cuando leemos la Biblia constantemente, cada día, ¿verdad? Capítulo por capítulo, y podemos añadirle la oración a lo que tú acabas de leer, es algo que sobrepasa y es algo que tu lectura bíblica será diferente. Cada vez que tú lees y la aplicas a la oración, cada pasaje que Dios te muestre, que Dios te revele, cómo aplicarlo a tu vida, cualquier circunstancia, amén, que podamos encontrar en la Biblia. Miremos versículos, ¿verdad?, que vamos a tener que enfatizar y a veces declararlos con alta voz, hablar su palabra, meditar en su palabra, ¿verdad? Yo creo que eso es un tipo de oración específica cuando estamos enfocados, en la palabra. Es una oración tan poderosa cuando podemos enfocarnos, lo repito, en la palabra del Señor, amén. Esos versículos que son vivificantes, acuérdate, es viva y eficaz. Amén. La palabra trae vida, la palabra es eficaz. ¿Y qué es la palabra eficaz? Es eficiente. Hará aquello para lo cual Dios la ha enviado, ¿verdad? Yo creo que cuando oramos con la palabra de Dios, alineamos nuestros pensamientos a, ¿sabes qué?, a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, no a nuestras oraciones egoístas, no a nuestras oraciones que nosotros queremos hacer o escuchar o que necesitamos cada día. No, lo repito, orar la palabra de Dios alinea nuestros deseos a Dios, alinea nuestros deseos a la voluntad de Dios, y es cuando, lo repito, transformamos esas oraciones egocéntricas, esas súplicas, sino venimos a orar los oráculos de Dios basadas
en las promesas inquebrantables que Dios tiene para nosotros. Lo repito, promesas inquebrantables. A veces la Biblia dice que no tenemos lo que hemos pedido porque muchas veces pedimos mal. Pero cuando oramos la palabra de Dios, lo repito, podemos mirar promesas inquebrantables que Dios ha puesto en su palabra. Cuando imploramos nuestras conversaciones, nuestras oraciones hacia Dios, aporta un beneficio, aporta un apoyo que yo te puedo asegurar que no serás el mismo cuando oras la palabra. En primer lugar, la palabra nos alinea a la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no pedimos conforme a nuestros deseos, sino a los deseos de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere, y también nos ayuda a discernir su propósito. Lo repito, alinea tu voluntad a la de Dios. Segundo principio, aumenta tu fe. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando recordamos, cuando repasamos, cuando recitamos, cuando declaramos la palabra de Dios, trae confianza en nosotros y Él nos responderá. Eso es lo que hace el Señor, aumenta nuestra fe. Tercer principio, es una arma espiritual. Imagínate cuando oramos la palabra de Dios, una arma espiritual. Es de la misma voz de Dios, es de la misma boca del Señor, ¿verdad? En momentos de debilidad, en momentos de tentación, cuando usamos la palabra. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo a Dios adorarás. Jesucristo nos da el ejemplo clave y claro, el poder que tiene de orar la palabra. Aleluya. Otra de las cosas que al orar la palabra hace, nos da una dirección clara. Su palabra no se equivoca. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Yo creo que cada decisión que debemos tomar diariamente tiene que ser dirigida por la sabiduría divina. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene del Señor. Y un principio más que provee al orar la palabra, trae paz a tu vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo entregamos las cargas, hay una escritura que dice entregar las cargas a Dios, dejar las cargas, despojados de todo peso que nos asedia. Amén. Eso nos trae reposo. Ese salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. La palabra del Señor nos da reposo, nos da paz en medio de la adversidad. Amén. ¿Cómo ponemos por obra orar la palabra del Señor? Aleluya. Hay salmos, hay escrituras en las cartas de Pablo, escrituras que tú y yo podemos declarar, podemos recitar, podemos hablar, leerlas audiblemente y transformarlas en oraciones personales. Salmos está lleno, aleluya. Yo te animo en este día que aprendas a orar con la palabra del Señor, especialmente en esos tiempos críticos que estamos viviendo. Cosas están cambiando alrededor del mundo cada día y hay momentos que no sabemos ya ni cómo orar. Las cosas están cambiando. Es muy confortable cuando tú y yo oramos por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Aleluya. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Me encanta. Yo pudiera tardar tiempo aquí, pero yo me recuerdo una instrucción que Dios le da a Josué después de la muerte de Moisés y le dice, no se apartará de tu boca el libro de la ley, la palabra del Señor, aleluya, para que hagas conforme está escrito y todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino, aleluya. Orar la palabra de Dios me recuerda lo que dice en 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, aleluya. La palabra de Dios es útil, la palabra de Dios nos redorgulle, nos reprende, nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia. Y me encanta al final porque dice, para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado o preparado para toda buena obra. Yo te animo en este día que comiences a orar por la palabra. Si nunca lo habías experimentado, si nunca lo habías hecho, comienza a orar por la palabra, aleluya. Orar de una manera que glorifique a Dios. La misma palabra de Dios glorifica al Señor, aleluya. Nos instruye, nos corrige, amén. Y yo creo que es andar, como dice la Biblia en Efesios, en una de esas obras que Él ya preparó de antemano para nosotros. Dios nos dejó instrucciones por medio de su palabra. Yo te animo, te exhorto en este día a que ores por medio de la palabra y mirarás la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo oramos por medio de la palabra, Dios va a escuchar lo que Él quiere escuchar. Aleluya. Su palabra no regresa vacía. Aleluya.
Dice la Biblia en Romanos 8:26 que nos enseña el mismo Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Si tú tienes una vida de devocional diaria, si tú tienes tu horario para leer la Biblia, tomar notas, meditar en su palabra, yo te animo cada día que al finalizar tu lectura comienza a pedirle a Dios oración por eso que acabas de leer, aleluya, y comenzarás a ver la mano de Dios como no te imaginas. Ese no es mi propósito, que buscar a Dios por su mano, no me malentiendas, pero escuchar la dirección de Dios tangible a lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. No podemos pasar inventando cosas, inventando el ejemplo del otro, imitando a alguien más. No, Dios tiene un propósito preparado para tu vida y ¿sabes dónde lo vas a encontrar? En su palabra. Aleluya. Amén. A Dios sea toda la gloria. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Si tú me estás mirando ahí, déjame recordarte. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa para ser guiados por medio del Espíritu de Dios. Aleluya. Así como el Espíritu Santo llega a morar en el corazón del hombre que se convierte en su guía, su dirección, su ayuda, su perseverancia, Él lo quiere hacer el resto de nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra. Aleluya. Pero tenemos que creer en Él. Esa es la garantía que servimos a un Dios vivo. Esa es la garantía que sella que servimos a un Dios todopoderoso. Aleluya. So, anímate a orar la palabra de Dios. Comienza en este día a orar por la palabra del Señor. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Me encanta, hasta que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aleluya. So, el alma y el espíritu, lo almático, lo emocional, lo que me deseo, lo que me satisface, y lo espiritual, aleluya. Aunque la carne es débil, dice la Biblia, pero el espíritu está presto, aleluya. Oremos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Yo oro en este día que esta palabra sea de bendición para ti, que la apliques a tu vida y comenzarás a ver la mano de Dios, milagros, prodigios, maravillas en tu vida, la provisión de Dios, el respaldo de Dios, porque estás orando conforme a la voluntad del Señor. Oremos la palabra. Aleluya. Ayúdame por favor a compartir este video en las redes. Aleluya. Y que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.